Hola, muy buenas tardes. En este video seguiré analizando el proceso penal, pero analizaré de manera detallada la etapa intermedia y la audiencia de juicio dentro del sistema penal acusatorio mexicano, abordando su fundamento constitucional, su regulación en el Código Nacional de Procedimientos Penales y explicando cómo se desarrolla procesalmente, qué se requiere en cada una y la importancia de la teoría del caso. El sistema penal acusatorio tiene su base en la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008, que transformó el modelo inquisitivo en un acusatorio y oral. El sustento principal se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los siguientes artículos. El artículo 20 constitucional establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Estos principios son fundamentales especialmente en la etapa de juicio. Asimismo, el apartado A establece las reglas generales del proceso, el apartado B los derechos del imputado y el apartado C los derechos de la víctima u ofendido. El artículo 14 constitucional garantiza que nadie puede ser privado de la libertad sin juicio seguido ante tribunales previamente establecidos y conforme a las formalidades esenciales del procedimiento. El artículo 16 constitucional establece el principio de legalidad y la fundamentación y motivación de los actos de autoridad. El artículo 17 constitucional garantiza el acceso a la justicia pronta e imparcial. El artículo 21 constitucional establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías bajo su conducción. ¿Qué es la etapa intermedia? La etapa intermedia es la fase procesal que tiene lugar después del cierre de la investigación complementaria y antes del juicio oral. Su regulación se encuentra en los artículos 334 al 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su finalidad es depurar el procedimiento, delimitar el objeto del juicio, ofrecer, admitir o excluir pruebas, dictar el auto de apertura a juicio. Esta es una etapa de control y preparación, no de valoración probatoria. El artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla del objeto que tiene la etapa intermedia y dice que tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y otra oral. ¿Pero cuándo inicia? La fase escrita iniciará cuando el escrito de acusación que formule el MP y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. ¿Cuáles son los requisitos de la acusación según el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales? Este debe contener identificación del acusado, relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, clasificación jurídica, formación de intervención, medios de prueba, pena solicitada, reparación del daño y solicitud de decomiso si procede. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. En la fase escrita, una vez presentada la acusación, la defensa puede contestar la acusación, señalar vicios formales, ofrecer medios de prueba, proponer acuerdos probatorios y oponer excepciones. También la víctima puede coadyuvar con el Ministerio Público. La segunda fase dará inicio con la celebración de la audiencia intermedia y culminará con el dictado del auto de apertura a juicio. Esta se celebra ante el juez de control. ¿Qué sucede en esta audiencia? Se verifica la legitimación de las partes, se depuran cuestiones procesales, se resuelven excepciones, se discute la admisibilidad de las pruebas, se excluyen pruebas ilícitas según el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se aprueban acuerdos probatorios. Aquí se aplica el principio constitucional de contradicción. El juez no valora la prueba, solo analiza.
pertinencia, legalidad e idoneidad. Aquí también se puede excluir pruebas obtenidas con violación a derechos fundamentales conforme al artículo 20 constitucional. Una vez concluida la audiencia, el juez dicta el auto de apertura a juicio según el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este documento debe contener tribunal competente, hechos materia del juicio, pruebas admitidas y personas que deben citarse. Con esto concluye la etapa intermedia. Pasamos a la audiencia de juicio. Regulada en los artículos 348 al 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales y tiene sustento constitucional directo en el artículo 20. Principios aplicables: según el artículo 20 constitucional, el juicio debe ser público, oral, contradictorio y con inmediación del tribunal. El tribunal debe presenciar directamente el desahogo de las pruebas. Se desarrolla ante el tribunal de enjuiciamiento, distinto al juez de control, garantizando imparcialidad. Las etapas del juicio son la apertura, como número 1. El tribunal verifica presencia de las partes, explica derechos y declara abierta la audiencia. Número 2. Los alegatos de apertura. Cada parte presenta su teoría del caso. No se desahogan pruebas todavía. Pero, ¿qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la estrategia jurídica que cada parte construye para explicar al tribunal qué ocurrió, cómo ocurrió, por qué ocurrió, qué pruebas lo demuestran. Se compone de 3 elementos: fáctico, los hechos; jurídico, la tipificación; y probatorio, medios de prueba. Los tipos de teoría del caso son: teoría incriminatoria, sostenida por el MP, busca demostrar responsabilidad penal. Teoría de defensa negativa, niega los hechos o la participación. Teoría de defensa afirmativa, acepta hechos pero justifica la conducta. Legítima defensa, estado de necesidad, etc. En los alegatos de apertura se define el marco del debate. Como número 3 tenemos el desahogo de pruebas. Es el núcleo del juicio, el orden común. Primero, pruebas del Ministerio Público. Segundo, pruebas de la víctima. Y terceros, pruebas de la defensa. Se realizan interrogatorio directo, contrainterrogatorio y objeciones. Aquí se materializan inmediación, contradicción y publicidad. El tribunal debe valorar únicamente las pruebas desahogadas en audiencia. Como cuarto número tenemos los alegatos de clausura. En los alegatos de clausura, las partes realizan conclusiones finales sobre existencia del delito, responsabilidad del acusado. Y por último, según el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que, concluido el debate, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará un receso para deliberar en privado de forma continua y aislado hasta emitir el fallo. Esta deliberación no puede exceder las 24 horas ni suspenderse. El fallo puede ser absolutorio o condenatorio. ¿Cuáles son las diferencias de la etapa intermedia y el juicio oral? En la etapa intermedia se admiten pruebas, no hay valoración y concluye con auto de apertura. En el juicio oral se desahogan pruebas, si hay valoración y concluye con fallo. La etapa intermedia funciona como un filtro procesal que protege el debido proceso. El juicio oral es el momento culminante donde se determina la responsabilidad penal. Ambas partes se encuentran con sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, garantizando un proceso penal acusatorio, oral y respetuoso de derechos humanos. Gracias.